¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida. Bienvenidos a un dicho y un versículo. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y ya no digamos el evangelio, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Su servidor y amigo Padre Chuy en Reflexiones para la Vida. Qué alegría es estar con ustedes en esta oportunidad para platicar sobre las cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar en un dicho y un versículo. Hay gente que no da paso sin guarache, decía mi abuelo. El que tiene más saliva come más pinole y el interés tiene pies y así muchos dichos populares. El egoísmo ha atrapado a la humanidad desde su origen, no sé por qué, pero Adán y Eva nos dice el libro del Génesis capítulo 1 que desobedecieron al mandato de Dios y a consecuencia de eso vino la desgracia. Y los 7 pecados capitales, desde el orgullo, la vanidad, la soberbia, el egoísmo, el individualismo, el narcisismo y los otros que se derivan de la gula, la embriaguez, la pereza, la lujuria, la avaricia, la envidia, el chisme, la difamación, la mentira, la violencia, ha generado todo esto en el corazón de las personas y en las relaciones interpersonales y en la historia de la humanidad, pues muchos conflictos. Sin embargo, Dios desde el origen nos ha invitado a que pues, nos dejemos llevar, dice el libro del Génesis capítulo 1, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. San Juan capítulo 1, en la primera carta de San Juan, nos dice que Dios es amor. Y si somos hijos de Dios, Jesús dirá en otro texto, también sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Claro, cada uno escoge porque también Dios nos dejó en esa libertad de caminar por el sendero que tú quieras. Hay gente que no da paso sin guarache, significa que el interés tiene pies, que hay gente que tiene otras intenciones, aparenta una cosa, caras vemos, corazones no sabemos. No es que vamos a vivir desconfiados, pero sí prevenidos, porque pues ya ves, cada uno trae sus propios intereses. De hecho, los psicólogos dicen que los seres humanos nos movemos en la necesidad de satisfacer nuestras necesidades primarias, pero también tenemos que dar el paso a aquello que nos pide Jesús. O sea, hay que subirle de nivel, no solamente satisfacer tus necesidades primarias, porque si te mueves en ese límite, puedes terminar más bajo. Se dice por ahí, ¿no? Puedes tocar fondo. Y cuando uno toca fondo, bueno, pues el Evangelio de San Lucas nos habla del hijo pródigo, cuando Jesús cuenta aquella parábola de un hijo que perdió toda su dignidad de hijo, toda su heredad, no solamente el dinero, sino su dignidad como persona, y terminó viviendo entre cerdos. En términos bíblicos, vivir entre cerdos significa el animal cerdo, significa pues casi lo diabólico, ¿no? Lo peor, o sea, muy bajo. Y de repente podemos, como decían los filósofos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano puede ser capaz de lo más sublime como de lo más vil. Pero ves, puede ser capaz de lo más sublime. Aquí el asunto es que no nos dejemos llevar por el interés, el egoísmo. Y pues aspiremos a los dones más excelentes, dice San Pablo, aspiremos a la virtud. ¿Cuál virtud? En este caso vamos a platicar de la generosidad. Del egoísmo podemos pasar a la generosidad. Un niño si es educado desde pequeñito en ayudar, en servir a los demás, en cumplir su tarea, ser generoso, y crece en esas prácticas, en esa disciplina, pues será un joven, un adulto, una persona madura. No solamente cumplirá años, sino crecerá en virtud. No solamente pasarán los años, sino también dejará huella, como dice el Papa Francisco. Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con un versículo de la Biblia que nos ayude a reflexionar. Estamos ya de regreso en el segundo bloque de Reflexiones para la Vida, en un versículo de la Biblia que nos ayuda a reflexionar, Hechos capítulo 20, versos 35. Hay más,
alegría en dar que en recibir, dice. El mensaje evangélico que nos dan los Hechos de los Apóstoles, una vez que conocieron a Jesús, una vez que vivieron con Él, una vez que recibieron el mandato en la última cena, si yo que soy el maestro los he servido, entre ustedes se tienen que servir. Al inicio los apóstoles no lo habían entendido porque pensaban que iba a ser igual que los otros reyes, que iba a haber puestos, iba a haber guerra, iba a haber pues dinero, impuestos. Y Jesús dice, no, yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. Y lo mismo tienen que hacer ustedes. Hay más alegría en dar que en recibir. Claro que a quien le dan pan que llore, dice otro dicho popular. A todos nos gusta recibir un regalo, una felicitación, una aprobación. De hecho, desde niños, psicológicamente el ser humano necesita pues aprobaciones para que el premio castigo en otro tiempo se decía que era una regla para educar. Hoy, al parecer, se está cambiando ese método, pero de todas maneras uno necesita aprobaciones, aplausos, un apapacho. Y el castigo sigue existiendo, porque siguen existiendo las cárceles, te reprueban en la escuela, o la vida nos pone en nuestro lugar. La naturaleza ahorita nos está cobrando lo que le hicimos, ¿no? Entonces, sea de una manera o de otra, ya sea que exista la regla del premio y castigo o la motivación, como sea, pero de todas maneras tenemos que terminar en ese punto en el cual, pues Jesucristo nos invita, ¿no? Vivimos en una sociedad donde los últimos 70 años la humanidad creció mucho económicamente, creció mucho tecnológicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios no ha habido tantas guerras después de la Segunda Guerra Mundial. Se cerró el siglo XX con más de 100 guerras, ¿no? Según estudios históricos y sociológicos. Pero bueno, más o menos hemos aprendido que la Tercera Guerra Mundial tenemos que cuidar que no suceda porque nos podemos autodestruir. Pero por otro lado, fíjate, se ha alimentado tanto el individualismo y el egoísmo en la cultura del estado de bienestar en Europa o el sueño americano en Estados Unidos o esa cultura occidental individualista que se ha olvidado pues que vamos en la misma barca, esa cultura egoísta que yo no digo que busques, como comentábamos hace un momento, las necesidades primarias, llevarlas a la satisfacción básica, ¿no? Pero no podemos vivir solamente ensimismados en cubrir solo tus necesidades. Tienes que pensar en el otro, en el plural, en el nosotros. Vamos en la misma barca. Hay más alegría en dar que en recibir. De hecho, cuando una persona se casa por la iglesia en el sacramento y en la promesa que hacen, la familia tiene que estar abierta a la vida y abierta a los pobres. Una familia encerrada en sí misma termina autodestruida, pues. Lo mismo un niño que es educado tiene que pensar en los demás. Por ejemplo, se dice que cuando una familia solamente tuvo un hijo único crea muchos problemas. Para empezar, el niño va a creer que es el centro del universo. Y los papás lo pueden llenar de regalos, de cosas. Y si no hay otro hermanito con el cual confrontarse, y si es hermanita mejor, porque es una persona diferente a él, que le va a ayudar a salir de su ego. Si una pareja no sale de su mundo, de su ombliguismo, al encuentro de otras familias más necesitadas, no para sentirte el bienhechor, no, sino para, pues, entrar en ese dinamismo de complementación. De hecho, por eso se casan, de hecho, por eso salimos al encuentro del otro. Así nos hizo Dios, ¿qué quieres que haga yo? Y de esa manera, pues hay más alegría en dar que en recibir, porque buena parte de la depresión de este siglo es justamente porque el egoísta está ensimismado en una autocomplacencia. Y es un fenómeno social que estamos viviendo que es muy raro, el consumo de droga en aumento y el aumento de depresión y de suicidios. Cuando Jesucristo nos propone, y los Hechos de los Apóstoles y todo el Nuevo Testamento nos habla del sacrificio por los demás, la entrega, el servicio, la generosidad,
eso nos lleva a la alegría de vivir. Y las comunidades cristianas nos narra también el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que vivían alegres. ¿Por qué? Porque vivían compartiendo y nadie pasaba necesidad. Claro, después hay que dar el paso siguiente a no solamente repartir, compartir. También hay que ir a trabajar para que puedas compartir, porque nadie da lo que no tiene, dice el mismo Jesús. Entonces, para no caer en la trampa idílica aquella de nada más repartir, repartir, repartir dinero y de dónde vamos a agarrar. Mi abuelita decía, no hay árboles que den dinero, no hay que ir a trabajar y después la alegría de sentarse a la mesa, compartir el pan, las tortillas o lo que ganaste y tu dinero, por ejemplo, en el caso del matrimonio, pues tu dinero es para tu familia, no es para ti. Es que yo me lo gané, diría un esposo egoísta, sí, pero pues es que no es tu dinero. Una vez que te casas ya existe un compromiso. El dinero público, en el caso de los que administran los impuestos de un país, pues no es de un político, no lo tiene que dar ni a su nombre, ni siquiera eh, agarrar dinero que no es suyo, ¿no? En la iglesia aprendimos que el servicio es muy importante, no solamente administrar el tema del dinero, Jesús habla de administrar los talentos, San Pablo habla de entregar nuestra vida como Cristo, que siendo Dios se hizo hombre y padeció y murió y resucitó por nosotros. Entonces un servidor, un sacerdote se consagra a Dios, una monjita se consagra a Dios, se dedica a Dios, deja su familia, sus proyectos, su país, su tierra, su gente, y entrega su vida completa. Ya no solamente es administrar un peso, sino entregar la vida completa. Tú puedes ser sacerdote, puedes ser monjita, puedes ser médico, puedes ser político, puedes ser dedicado al servicio de los demás. Pero se trata, ¿ves?, del bien común. Y luego vas a experimentar esa alegría de vivir. El egoísta es triste. Qué pena por el egoísta, ¿no? Y qué alegría cuando el ángel le anunció a la Virgen María que iba a ser la madre del Mesías, le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Claro, ella tuvo que sufrir mucho a consecuencia de un servicio, pero hay más alegría en dar que en recibir. Y entonces ese gozo es cada día mayor cuando uno entra en ese dinamismo y en esa lógica del servicio. Vamos a una pausa y luego regresamos. Estamos ya en el tercer bloque de reflexiones para la vida, en cosas que nos ayudan a reflexionar, cosas que nos suceden. O sea, es imposible que no nos sucedan cosas, nos suceden cosas buenas, malas, las cuales las tenemos que analizar. Hay que analizar nuestra realidad para darle una respuesta desde el Evangelio, desde los dichos populares, que son evangelios chiquitos, la filosofía popular, las conclusiones que sacaron los abuelos y que pues nos los dijeron en la tradición oral o en un dicho popular. Vivimos en un tiempo un poco difícil, se llaman tiempos de definiciones, como luego se dice, ¿no? Donde tenemos que, la ONU nos invita a tomar la definición, la decisión de seguir contaminando el mundo y pues sembraremos nuestra propia destrucción, o estamos en foco rojo y a tiempo de revertir el daño que ya hicimos. 10, 20, 30 años son lo que tenemos de plazo, porque si no van a tomar cientos o miles de años para que se recupere la naturaleza y pues en cientos y miles de años pues ya no vamos a estar nosotros, ¿no? Pero los que van a sufrir van a ser las siguientes generaciones, hambre, sequías, guerras, inundaciones, y pues no sería así muy halagador dejarle a la siguiente generación un mundo destruido. Aquí en la parroquia de la Sagrada Familia tenemos la regla de dejar el lugar mejor de como lo encontramos. Así me enseñaron también a mí, los misioneros javerianos, en mi casa, en la escuela, en el catecismo. Así aprendí en la vida que como lógica básica elemental para poder vivir y estar bien, tú y los que vivan contigo y los que vendrán, así como otros se esforzaron en dejarte un mundo mejor, tú te tienes que esforzar en darle a la siguiente generación un mundo mejor. Pero esa mentalidad egoísta nos está llevando a la destrucción. ¿De dónde viene esa mentalidad? Pues del pecado original, del pensar solo en ti. Entonces tienes que sobreponerte
Al egoísmo ponle la generosidad, el servicio, el cuidado de los demás, especialmente de los más débiles, porque alguien te cuidó a ti también en algún momento, hizo que tú vivieras, sobrevivieras, porque no te dejaron morir ni de hambre ni de sed cuando eras bebé, alguien te protegió. Entonces tú también tienes que cuidar al anciano, al pobre, al enfermo. El cuidado de la naturaleza también es importante porque es el lugar en el que vivimos. Es un regalo que Dios nos dio. Y por otro lado, en el cumplimiento de nuestras tareas, con amor, alegría, generosidad, creatividad, mira los artistas, qué creativos son. Porque podemos dejar un mundo no solamente mejor, sino hermoso, diferente. De hecho, en las diferentes épocas de la historia de la humanidad, cuando las civilizaciones entraron en esa etapa de desarrollo, pues en estética, en filosofía, se estudia la estética como una ciencia que ayuda a que las personas, al ser creativas, tengan un espacio bello, hermoso. Lo bello es la representación de Dios. Entonces, yo no sé por qué algunos andan por ahí con la idea equivocada. Bueno, para mí es una idea equivocada que la estética de lo feo, bueno, no existe la estética de lo feo. Hay gente que hace obras de arte, entre comillas, feas, el arte de lo feo. Pero bueno, eso es como una decadencia en la historia de la humanidad donde termina uno pues llamando bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Ese es el relativismo filosófico, pero bueno, no, la belleza es belleza como tal y Dios es belleza y Dios se manifiesta pues al crearnos a nosotros con esa capacidad creadora, pues somos co-creadores con Dios. Luego en la ejecución de las obras que podemos hacer, nuestras tareas, nuestras reglas que nos ponemos, que nos tienen que ayudar a controlar justamente ese egoísmo, los pecados capitales, los que siempre nos van a hacer tender a lo bajo, pero también hay una tendencia hacia arriba, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en el cumplimiento de nuestras tareas con amor, alegría, generosidad, creatividad y en el servicio, podemos darle al mundo, dice el Papa Francisco, si todos diéramos 2 horas de servicio a la semana, un servicio gratuito, en un partido político que busque el bien común, en una iglesia, en una comunidad parroquial, a los pobres, en tu barrio, en tu comunidad, en tu trabajo, no lo sé, o tú mismo puedes organizar algún servicio. Entonces ahí tendríamos la alegría de vivir, de ser y de estar, porque pues hasta en tu misma casa, en la distribución de las tareas, si todos ocupamos un servicio, ¿cuánto me vas a pagar por lavar los platos, mamá? Pues no, es que no se paga, pues. Te pueden dar una motivación, como dijimos hace rato, la educación que motiva a los niños, pero no va a ser un pago, no condiciones el servicio o la acción de una persona por un dinero. Claro que el trabajo remunerado nos ayuda pues a tener dinero para poder cubrir ciertos gastos, porque pues así hemos organizado nuestros intercambios, ¿no? Con una moneda, ahora las monedas virtuales, ¿no? Pero antes era el trueque, antes era conchas o cacao acá en México, o después monedas de oro y plata, después papeles, después tarjetas y ahora el dinero virtual. Ya en el celular haces clic y ya pagaste, ¿no? Pero bueno, aquí el tema no es el dinero por el dinero, es el servicio que obtienes por el intercambio que se da porque el otro te da un servicio y tú le das otro servicio y de esa manera la sociedad funciona. En sociología se estudia mucho esto, ¿no? Ahora, en el término espiritual, en la manera de vivir, en la manera de ser y de estar y de relacionarnos en este mundo, pues como lógica de estilo de vida y de vida espiritual, el servicio nos ayuda también a experimentar una alegría que el egoísta busca solamente satisfacer sus necesidades de manera instintiva y sí, la dopamina y la endorfina a borbotones, pero es solamente un momento y después viene el bajón y la cruda moral, la cruda física. Las nuevas drogas de nuevo diseño hacen que pues ni coman, ni beban, ni tienen hambre, ni sueño y no se sienten cansados. Es un placer súper exagerado, pero los lleva a tronar propiamente. En el caso del servicio, obviamente que va a haber pues
cansancio, tedio, la rutina, el ir, venir, el tener disciplina, pues no es fácil, pero si tú experimentas la alegría de servir, vas a tener una motivación mayor, ya no solamente un placer momentáneo, es una satisfacción más duradera. La alegría de una madre que ve a sus hijos crecer y cuando su hijo saca su universidad, su triunfo es su triunfo y es una alegría más duradera que el haberse gastado todo el dinero ella sola, ¿no? O haber hecho cualquier otra aberración. Pero bueno, cada uno escoge su manera de vivir. Ahorita que estamos en tiempos de definiciones en la historia de la humanidad, si seguimos el egoísmo y el individualismo, estamos sembrando nuestra propia destrucción. Aquí lo que está en juego es tu propia salvación. Entonces, Jesucristo nos propone el servicio como, como medio de vivir, como sobrevivencia para la humanidad y además como satisfacción, como alegría para vivir. Ahí te dejo esa reflexión. A mí me educaron en el servicio, en la lógica del servicio y me gusta. De hecho, consagré mi vida al servicio de Dios y de los demás. No es fácil porque pues tienes que sacrificar muchas cosas, pero Pedro le preguntó a Jesús un día: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué nos va a tocar? Y Jesús le contesta: el 100 por 1 en esta vida, además de persecuciones, va en el paquete, ¿no? Y después la vida eterna. Mira lo que puede recibir una persona que sirve, porque puede trascender, no solamente en el tiempo y en el espacio aquí, en un día a otro, porque lo que siembras eso cosechas, sino que Jesús nos propone y nos regala pues la vida eterna. Muy bien, siervo bueno y fiel, dice Jesús en la parábola de los talentos. Fuiste fiel en tu tarea, en la administración de las cosas de tu tiempo, entonces tendrás la dicha eterna. Bueno, pues ahí les dejo esa reflexión, que Dios los bendiga y los ayude. No se cansen en su servicio, porque hay algunos que dicen: yo ya se acabó su mencita, yo ya estoy hasta acá, ya. No, 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 tú sigue. El desaliento puede ser otra trampa para los que nos toca servir. Tienes que, dice otro dicho, esto no se acaba hasta que se acaba, es hasta el final. Es más, en la agonía todavía el ser humano tiene la oportunidad de perderse o de trascender. Entonces, como Cristo en la cruz, tenemos que decir: Padre, todo está cumplido. En el caso del cumplimiento de las tareas o de una misión, con amor y alegría, aunque Cristo estaba en la cruz, no es que estuviera gozando, pero tiene la alegría, la satisfacción de haber cumplido su deber. Lo demás se transformó en resurrección. Que el Señor sea nuestra fuerza. Vamos a la pausa y luego regresamos. Pues gracias, estamos aquí en las criptas de la Parroquia de la Sagrada Familia, donde reposan los restos de muchas personas que ya cumplieron su misión y ahora gozan en paz con el Señor. Pido a Dios que te bendiga, tu servidor y amigo, Padre Chuy, en Reflexiones para la Vida, en un dicho y un versículo. Que Dios sea tu fuerza en el cumplimiento de tu deber y tengas muchas alegrías. Gracias atrás de cámara a Esteban y al equipo de comunicación social de la Diócesis de Tehuantepec. Tu servidor y amigo, Padre Chuy.